El Evangelio de hoy nos presenta el episodio de Jesús que camina sobre las aguas del lago. Después de la multiplicación de los panes y de los peces, Él invita a los discípulos a subirse a una barca y a esperarlo en la otra orilla, mientras Él despide a la gente y luego se retira a rezar en la montaña hasta la noche. Mientras tanto, en el lago se desata una fuerte tormenta. Es ahí, en medio de la tormenta, que Jesús llega a la barca, caminando sobre el mar. Cuando lo ven, los discípulos se asustan, piensan que es un fantasma, pero Él los tranquiliza. «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro, con su típico impulso, le pide casi una prueba. «Señor, si eres tú, mándame a ir a ti sobre las aguas». Y Jesús le dice: «Ven». Pedro baja de la barca y se pone a caminar sobre las aguas, pero el fuerte viento lo asusta y comienza a hundirse. Entonces grita: «Señor, sálvame». Y Jesús le tiende la mano y lo levanta. Esta narración es una bonita imagen de la fe del apóstol Pedro. En la voz de Jesús que le dice «Ven», él reconoce el eco del primer encuentro sobre la orilla de ese mismo lago, su llamada, y luego, una vez más, deja la barca y va hacia el Maestro, y camina sobre las aguas. La respuesta confiada y rápida a la llamada del Señor hace realizar siempre cosas extraordinarias. Jesús mismo nos dice que nosotros somos capaces de hacer milagros con nuestra fe. Fe en Él, fe en su palabra, fe en su voz. En cambio, Pedro comienza a hundirse en el momento que deja de mirar a Jesús y se deja envolver por las adversidades que lo rodean. Pero el Señor está siempre ahí, y cuando Pedro lo llama, Jesús lo salva del peligro. En la persona de Pedro, con sus impulsos, sus debilidades, está descrita también nuestra fe. Siempre frágil, pobre, inquieta. Nuestra fe camina al encuentro del Señor resucitado, en medio de las tormentas y los peligros del mundo. La invocación de Pedro, «Señor, mándame ir a ti», y su grito, «Señor, sálvame», se asemejan tanto a nuestro deseo de sentir la cercanía del Señor, pero también el miedo y la angustia que acompañan los momentos más duros de nuestra vida y de nuestras familias, marcadas por fragilidades internas o por dificultades externas. A Pedro, en ese momento, no le bastó la palabra segura de Jesús, que era como la cuerda extendida a la cual sujetarse para afrontar el viento, las aguas turbulentas. Es lo que nos puede suceder también a nosotros. Cuando no nos sujetamos a la palabra del Señor, quizá podemos buscar seguridad en otras cosas. Ahí nos comenzamos a hundir. El Evangelio de hoy nos recuerda que la fe en el Señor y en su palabra no nos abre un camino donde todo es fácil y tranquilo. No nos quita las tempestades de la vida. La fe nos da la seguridad de una presencia, esa presencia de Jesús, una presencia que nos impulsa a superar las tormentas de nuestra vida. La certeza de una mano que nos toma fuerte para ayudarnos a afrontar las dificultades, indicándonos el camino, incluso cuando está oscuro. La fe no es una escapatoria a los problemas de la vida, sino que nos sostiene en el camino y le da un sentido. Cuando hay dificultades que rodean nuestra vida, si nos dirigimos llenos de fe y confianza a Jesús, que nos espera, no importa que las olas sean muy altas y el viento muy fuerte. Si miramos a Jesús, todo es posible, y ese mirarlo es la virtud de la fe. La fe de Pedro, grande al comienzo, se hizo pequeña después. Pedro olvidó que lo único que lo mantenía a flote era la palabra del Señor, y cuando empieza a temer y a dudar, comenzó también a hundirse. Dios pide a veces aparentes imposibles, que se hacen realidad cuando actuamos con fe, con los ojos puestos en el Señor. Cuando la fe se empequeñece, las dificultades se agigantan y cobran fuerza las tentaciones. Pedro hubiera permanecido firme sobre las aguas y habría llegado hasta el Señor si no hubiera apartado de él su mirada confiada. Todas las tempestades juntas, interiores o exteriores, nada pueden mientras estemos bien afianzados en la oración. Lo que perdió Pedro fue calcular su fuerza y los peligros de ese momento, y comenzó a hundirse en la medida que fallaba su fe. Dejó de mirar a Jesús y se fijó más en el viento y en las olas. La vida nos da golpes a veces que nos ayudan a madurar, como a Pedro, y diremos, como él, «Señor, sálvame».